Muy bien, jóvenes, continuamos. A ver, nos ubicamos rapidísimo y nos concentramos, ¿de acuerdo? Listo, vamos a ir recibiendo a sus compañeros que retornan a la reunión, pero nosotros tenemos que seguir avanzando por cuestiones de tiempo, ¿no? De práctica. Hay que practicar todo lo que podamos. Muy bien, los reyes medievales se apoyaban dicen, ¿no? En la iglesia, comprendían que la iglesia les aportaba organización y experiencia. Los obispos y arzobispos fueron los naturales ministros de los reyes. Los pueblos medievales eran muy religiosos. La iglesia, a su vez, sostuvo a las monarquías. La iglesia necesitaba un poder temporal para hacer respetar sus reyes. Bueno, yo creo que hay una de ellas que está haciendo redundancia implícita, o sea que debo eliminarla porque ya se sobreentiende en el resto de enunciado. Repito, hay una de ellas que hace redundancia implícita porque ya está sobreentendida en los demás enunciados. ¿Cuál de ellas se va? A ver, vamos a ver, ¿cuál de ellas se debería eliminar? ¿Cuál tiene redundancia implícita? Repito. A ver, repito, hay una de ellas que se sobreentiende en el resto, que ya está sobreentendida en las demás. ¿Cuál se va? A ver, ¿cuál se va? ¿Cuál hay redundancia implícita en este caso? O sea, que ya se sobreentiende, que está dentro del resto. Muy bien. 30 segundos, a ver, para que puedan avanzar. Rapidísimo, por favor. Hay una de ellas, repito, que tiene redundancia implícita, que ya está sobreentendida en el resto. ¿Cuál de ellas es? Sí, dice que los reyes medievales se apoyaban en la iglesia y la iglesia les aportaba organización y experiencia. Que los obispos y arzobispos eran los ministros de los reyes. Y la iglesia a su vez sostuvo a las monarquías. ¿Qué significa? Que la iglesia era un centro de poder y era muy respetado por las personas. O sea, mejor dicho, la iglesia tenía un poder porque las personas, ¿no? Eran muy religiosas. Por lo tanto, es implícito y se debería eliminar la número 4 porque sobreentiendo de por sí que los pueblos medievales eran muy religiosos. ¿De acuerdo? Los pueblos medievales eran muy religiosos. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta correcta. Muy bien, a ver, el siguiente caso. Listo, a ver. El siguiente caso. A ver. Mantengamos inactivos los micros. A ver. Louvre es el célebre museo de París. El más famoso paseo parisino es el de los Campos Elíseos. Gustavo Eiffel construyó una gran torre de fierro. Nuestra Señora de París es la imponente catedral de la capital francesa. París, capital de Francia, es conocida como la ciudad luz. Muy bien. A ver, observa acá, por favor. ¿Cuál eliminamos? ¿Y por qué? Profesor, el título o el tema que usted encontraría en el ejemplo anterior, el ejercicio anterior, ¿qué sería? Yo colocaría la iglesia y la monarquía, ¿no? Porque eso es lo que se ha buscado establecer, la relación que tiene la iglesia y la monarquía. En el siguiente caso, si te das cuenta, todo te habla de París. Ya todo te habla de París, ¿no? Todo te habla de Francia, ¿no? Si quieres verlo así. Pero hay algo en especial, ¿te hablan de qué? Del museo. Te hablan de lugares de París. Pero hay una, Los lugares más conocidos e importantes de París. perfecto, pero hay una ahí que no te está hablando de eso. La última. ¿Seguro?
¿La Creo que 3? La claro, 3. La La 3. 3. la 3. Porque me dice, Gustavo Eiffel construyó una gran torre de fierro. Ojo. Pero profesor, yo sé que la Torre Eiffel está en París. Perfecto. Pero recuerda que tú estás usando un conocimiento previo. ¿Qué ocurre en este caso si usted no tiene ese conocimiento? ¿De acuerdo? Entonces, ahí te das cuenta, igual que la 3 habla de quién construyó una torre de fierro. No me menciona que esa torre de fierro está en París. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se va la 3. Muy bien. El perro y el hueso refieren a una fábula que advierte contra la ambición. El relato del pastor mentiroso ilustra el origen del campesino en muchas fábulas. El zorro y las uvas corresponden a una fábula que ironiza en torno a las excusas badalíes. La fábula de la cigarra y la hormiga, dice acá, enseña acerca de la importancia de la previsión. La moraleja de la liebre y la tortuga tiene que ver con el exceso de confianza. Muy bien. ¿Cuál se va? Con bastante cuidado, por favor. Lo quiero que analice, recuerda. El problema muchas veces es cómo interpretas la pregunta. Hay algunos en un examen de admisión no fallan porque no saben, fallan porque interpretan mal la pregunta o lo hacen de forma apresurada. Yo te recomiendo siempre que bueno, uno, ganes conocimiento, dos, la otra preocupación sería el tiempo, que poco a poco se puede ir afinando, logrando, ¿no? Para superar en un examen de admisión esta dificultad, que es importante el tiempo también, ¿eh? Por eso tú tienes que dar simulacros constantemente, ¿no? Y ponerte a prueba, ¿no? Muy bien, a ver, seguimos. Observa por favor bien. A simple vista, como me dice su compañera, eliminaría las 5 porque habla de la moraleja. Con mucho cuidado ahí, ¿eh? Porque dice la moraleja, la liebre y la tortuga. En todas te dicen la enseñanza o moraleja. Pero hay una, que deseo que observes bien, hay una que no me habla de una enseñanza, sino se enfoca, si te das cuenta, al origen, ¿ya? ¿La ¿De 2? acuerdo? Claro, pues, se va la 2, muy bien. ¿Por qué, profesor? Porque me habla sobre el origen digamos, del campesino en las fábulas, no me da una enseñanza. ¿De acuerdo? Eso espero que quede claro, por favor. Por eso elimino la 2 y no elimino la 5. La Real Academia Española ya ha publicado su edición número 21. La Real Academia Española distingue entre miembros honorarios y miembros supernumerarios. La Real Academia Española está integrada también por miembros honorarios y vitalicios. La Real Academia Española es una institución mayor en lo que a la lengua de Castilla se refiere. No es posible acceder a la Real Academia Española si no es a la muerte de alguno de sus miembros. Creo que la número 5 en este caso, que sería la última, la número 2, la número 3 habla de miembros, los integrantes de la Real Academia. Así que ninguna de las que he mencionado se va a mover. Repito, ni la 5, ni la 2, ni la 3. Tengo solo dos opciones para eliminar, la 1 y la 4. La 1 y la 4, ¿de acuerdo? La 1 y la 4. Repito, ya tengo dos opciones nada más. ¿La 4? Profesor, en el caso de la 4, por ejemplo, que tu compañera le escoge, habla sobre, ¿no?, qué es la Real Academia Española. En este caso, ¿cuál es más relevante? ¿Saber qué es o qué ha publicado su edición número 21? A ver, según ustedes, ¿cuál es más relevante para el tema que se desarrolla, ¿no? A ver, observa. Repito, ¿cuál es la más relevante para el tema La que 1. se está desarrollando? ¿La 1 es más La relevante? 4. La La 4 4. es más relevante. ¿Por qué? ¿Por qué la 4 es más Expresa relevante? información más explícita. Claro, se va la 1.
Muy bien. ¿De acuerdo? Seguimos. De las 8 cruzadas, solo en la primera los cristianos recuperaron los santos lugares. Árabes y cristianos se enfrentaron a las más grandes guerras religiosas de la humanidad, las cruzadas. Gracias a las cruzadas en Europa fueron germinando las condiciones necesarias para la superación. Las cruzadas constituyeron el más grande acontecimiento del medioevo. La tercera cruzada fue célebre y por el enfrentamiento de dos grandes líderes. ¿Cuál sería en este caso la que se va? La 4. La 4. La 1. La 1 me dice por acá. Había una impertinencia por énfasis, ¿se acuerdan? ¿Cuándo era por énfasis? Cuando desarrollaba un aspecto puntual, no de forma innecesaria en función al tema. Entonces, acá, de hecho que vamos a usar ese criterio para eliminar. Muy bien, Amanda. Muy bien. A ver, ¿cuál se elimina? Si se dan cuenta, la que se va es la 5. Muy bien, Fran, muy bien, Amanda. ¿Por qué, profesor? Porque está haciendo énfasis a un detalle irrelevante, ya, en relación al texto. Abraham Vandelomar, autor de Gabriel Carmelo, César Vallejo, autor de los poemas humanos, Gustavo Adolfo Bécquer, autor de Rimas, José Santos Chocano, autor de Alma América, Pablo Neruda, autor de 20 poemas de amor. ¿Cuál es la diferencia o cuál se va en este caso? Yo creo que te vas a dar cuenta, hay uno de ellos que se va a ir necesariamente. Profesor, ¿y por qué se va a ir? Bueno, es simple. Observa el tema que desarrolla el resto. Muy bien, María Fernanda. Tengo respuesta de su compañera, a ver quién más. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Profesor, yo creo que la 5 también. La 5, ok. Quiero que observes que Vallejo es poeta, Bécquer también, Chocano también, Neruda también. Pero, si bien es cierto, Vandelomar tiene un poema que es conocido, que se llama Tristitia, a ver, no activen el micro, se llama Tristitia. Vandelomar resaltó más que todo por los cuentos, ya que él es conocido como el padre del cuento peruano. ¿Pero no sería Pablo Neruda? Ya, no, sería Vandelomar. ¿Por qué? Porque el Caballero Carmelo no es un poema. Más cuentos. Ya, no es un poema. El Caballero Carmelo es un cuento, ¿de acuerdo? Es un cuento. Hay que tenerlo claro, por favor. ¿Ok? Muy bien. Listo. Vamos al siguiente caso. Dice, el ruso Mendeleev descubrió que los 63 químicos conocidos en su época poseían propiedades en común. ¿Ya? Mendeleev tuvo la idea de colocarlos en una tabla por orden de masas atómicas crecientes. Esta tabla le sirvió como un guión que facilitaba la búsqueda de elementos. Por ejemplo, el cloro, el flúor, el yodo, que encontraban en la misma columna. La física cuántica permitió explicar la razón por la cual puede distribuirse ordenadamente en una tabla. ¿Cuál de ellos se va? Yo creo que está sencillo, ¿ah? La 3. A ver, ¿segura? A ver, vamos a tener un... A ver, vamos despacio ahí, ¿ah? Yo creo que todo me habla de lo que hizo el ruso Mendeleev. Ya, pero, hay uno de estos casos
que me estaría hablando algo más allá de lo que hizo el ruso. ¿Cuál sería en este caso? Hay uno que habla más allá de lo que, en este caso, La ha número desarrollado 2. La 2. el ruso. Muy bien, es correcto. ¿Tú crees? No, todavía no, estamos fríos, ¿ah? ¿Cuál sería en este caso? A ver, sería la número La 5 porque en la 2 ya está explicando que los ordené en una tabla por orden de masa atómica. Y en la 5 redunda ese tema. Claro, lo que pasa es que la 5 estaría hablando desde otro aspecto, ¿no? O desde otro punto. ¿Ok? Listo. Dice, las ondas ya sea que se propaguen en la materia o bien en el vacío tienen siempre su origen en la perturbación. Las olas se producen por la acción, ya, por la acción conjugada del viento y de la presión atmosférica. El sonido es debido a la vibración de de las láminas de las cuerdas vocales. Las ondas de radio son engendradas por la oscilación de los electrones en un cable de antena. La luz no es más que una ínfima parte de las ondas electromagnéticas. Cuál de ellos, en este caso, ya, en este caso, tendríamos que tener en cuenta? Por eso yo creo que la 1 hay que tenerla en cuenta. La 1. Y yo creo que la 2 se vuelve a decir, bueno, vuelve a recalcar lo mismo que dice la 1. Entonces la que se va sería la número 1 o la 2. A ver, ¿qué opinan? La 2. La 1, profesor. A ver, se va a la 1, pues, correcto. Muy bien. A ver, me ha salido un mensajito acá, conexión inestable. Voy a desactivar la cámara un ratito para que se pueda recuperar la conexión un poco mejor, ¿de acuerdo? ¿Me escuchan? ¿Me confirman si el audio en este caso falla, por favor, para poder ver si nos podemos contactar de forma correcta? Muy bien, seguimos avanzando. A ver, siguiente ejercicio. Si se quiere conocer la situación económica de un país, es necesario tener una visión de su actividad económica. Para ello, dice, se utilizan diversos agregados, que son una serie de magnitudes, las cuales se obtienen sumando cada una de las operaciones elementales. Así se sabrá con seguridad en qué contexto económico se encuentra una nación. Los agregados más utilizados son el Producto Nacional Bruto y el Producto Bruto Interno. ¿Cuál se va? La 3. A ver, Se supone que en la 2 generaliza qué es lo que se debe hacer. En la 3 ya lo explica. Tendríamos que dejar la 2 ya que es la idea principal de lo que está explicando en la 3. muy bien. A ver, yo creo que, a ver, analizamos un poquito más por ahí. Por eso yo creo que es la 4. La 4. Porque, La 4. sí, la 4, porque vuelve a recalcarlo, profesor. Sí, sí. Sí, profesor. Muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver. Muy bien. Acá me dice su compañera que sería la 5, ¿ah?
La 5, profesor. Muy bien, a ver, listo. Creo que así ya mejoró la conexión. Observa acá, por favor, observa acá. Dice, los agregados más utilizados son el Producto Nacional Bruto y el Producto Bruto Interno. A ver, ¿cuál sería? La 5. La 5, la 4. Lo que pasa es que en la 5 hace énfasis, ¿no? En este caso... Es que, profesor, en la 4 recalca lo mismo que dice la 1. Es igual, solo que le dice con más seguridad, nada más. Dice, si se quiere conocer la situación económica de un país, es necesario tener una visión de su actividad económica. Seguro que repite la 4. No se repite, pero es tipo una No. afirmación de lo que, de la opinión que dan la 2 y la 3. Claro, yo creo que la 3 está complementando lo que se está haciendo en la 2. La que se ve es la 5, Y porque está haciendo la 4 énfasis, especifica. Sí, la 5. se va a la 5, así es. Muy bien, Porque vamos a esa parte. A ver, vamos a esa parte. A ver, muy bien. Quiero, vamos, a observar el ejercicio, a ver. Quiero que ustedes lo lean solos y luego me den la respuesta, a ver. Ya estamos aumentando un poquito más el nivel de complejidad. Lean el ejercicio y luego, en este caso, aumentamos la complejidad. ¿Listo? El caso de la demografía. ¿Cuál sería? ¿La 2? A ver, dice, la demografía estudia la estructura poblacional y sus movimientos. El interés por cuantificar la población viene desde muy lejos en la historia. Conocemos, por ejemplo, los censos de la antigua China o el Imperio Romano. Para los países industrializados disponemos desde el siglo XIX de los datos del registro civil. Pero la China moderna no realiza su primer censo verdaderamente fiable hasta el año de 1953. La mayoría de los países africanos no lo han hecho hasta la década de los 70. ¿Cuál de ellos, si yo elimino, el texto mantiene el sentido, mantiene su desarrollo? ¿Ya? Yo creo que la 1 y la 2 se complementan, ¿ya? Aparentemente, ¿ya? Porque si yo retiro la 1, quedaría fuera de contexto. Profesor, la 5. La 3 y la 4, bueno, en este caso la 4 y la 5 estarían hablando también sobre lo que es el censo. Pero en la 5, de repente, el pensamiento de tu compañera va por ese lado, habla de los países africanos, profesor. Entonces, ya no estaría hablando de China. Pero date cuenta que en este caso dice, no lo ha hecho hasta la década del 70, o sea, se refiere que estamos hablando que sería hasta 1970. Por complemento de fechas, yo creo que la 5 y la 4 se relacionan. Pero, profesor, la 3 en todo caso. ¿No? La 3 en todo caso, porque yo creo que si eliminamos la 3, el texto perdería sentido. A ver, ¿qué pasa si yo leo, repito, sin contar la 3? Mira, vamos a hacerlo.
La demografía estudia la estructura poblacional y sus movimientos. El interés por cuantificar la población viene desde muy lejos en la historia. Conocemos, por ejemplo, los censos de la antigua China del Imperio Romano. Pero la China moderna no realiza su primer censo verdaderamente fiable hasta el año de 1953. La mayoría de los países africanos no lo ha hecho hasta la década del 70. ¿Te diste cuenta? El texto perdió sentido. El texto perdió sentido. ¿Ah? No. No, pues no. De acuerdo, no perdió sentido. ¿Ok? Por eso yo elimino acá la número 3. ¿De acuerdo? O sea, miren, hay dos formas, a ver, no nos apresuremos, hay que caminar antes de correr. Leo todos los enunciados, ¿ya? Escojo el que yo considero que no va, lo elimino, o sea, no lo leo, leo el resto. Si yo veo que mantiene sentido el texto, lo he hecho bien. Otro, leo los enunciados y los agrupo en parejas. El que no tiene relación o no tiene pareja es el que se va. ¿Qué hago? Leo otra vez y el texto debe mantener sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, trata de hacer esto en el siguiente ejercicio. A ver, en los dos últimos, porque ya son los dos últimos el día de hoy. Muy bien. Trata de hacer esto, repito, en esta última parte. Muy bien. Lógicamente te estoy dando un pequeño tiempo para que lo hagas. No quiero intervenir, quiero que lo hagas tú y yo voy a hacer la corrección. Vamos. ¿Listo? Muy bien, tengo respuestas por acá. Muy bien, a ver, voy a leer para que usted me pueda entender. El conjunto de prácticas que permite producir y usar animales domésticos se denomina ganadería. Las principales especies de domesticación y cría son los bovinos, caprinos, porcinos, aves de corral. A estos hay que sumar los equinos y determinados animales de compañía como el perro. Habría, dice acá, que mencionar, ¿no? En este caso, además, ciertas especies que son muy importantes como la vicuña, la llama y las alpacas. La ganadería es la crianza, reproducción y utilización de animales fáciles de domesticar. Mira la 1 y mira la 5. Por favor, mira la 1 y mira la 5. A ver. Mira la 1. Mira la 1 y mira la 5. ¿Te das cuenta? A ver, quiero opiniones. Profesor, creo que hay que sacar la 1, profesor. ¿Por qué? Porque técnicamente si es que sacamos la 1 no pasa, o sea, ¿me entiendes? No, o sea, sigue siendo el texto normal y al final como que recalca de que la ganadería es la crianza de reproducción y utilización de animales fáciles de domesticar, igual que en la número 1, solo que en la 5 está un poquito más explicado, se podría decir. Claro, ahí está. Lo que acaba de decir mi compañera es correcto. Si tú ves la 1 y la 5, te vas a dar cuenta que en la 5 es mucho más detallado, es más puntual, ¿de acuerdo? En la 1 hay redundancia, pero se va porque es más general. Si yo tengo dos oraciones, y repito lo que hice al inicio, y una repite la información de la otra, ¿cuál se va? La que sea más general.
y me quedo con las más específicas. En este caso, la 1 es más general y la 5 es más específica. ¿Cuál se va? Se va la 1 y me quedo con la 5. ¿Por qué? Porque es más específica. El último. A ver. Vamos, ustedes pueden. Tengan cuidado con esta última. Muy bien. No se olviden completar la asistencia, por favor. Creo que sería la 3 y la 5, profesor. Ya, pero ¿cuál de los dos eliminamos? Pues, ¿no? Profesor, yo creo que es la 5. Profesor. Ya. Muy bien, a ver, vamos a leer. Dice, comienza con una apretada exposición de desarrollo del arte en el Perú. Como corresponde, todas las ilustraciones han sido tomadas del célebre Museo de Arte de Nueva York. Culmina con una ponderada valoración de las principales obras de arte plástico contemporáneo. El libro se compone de introducción, cuerpo de 3 capítulos y conclusiones. Traza un panorama del estado actual del arte plástico en nuestro país. A ver. Por un lado, me pueden decir de repente que se va a la 2, porque en la primera me habla de la exposición, ya, o sea, cómo comienza, en la 3 habla cómo culmina, en la 4 habla de las partes, y en la 5 es de carácter general. Se va a la 2, me pueden decir porque de repente habla de las fotos, de las imágenes. Por otro lado, de repente el alumno me puede decir, profesor, se va la número 4, porque me habla de las partes del libro. ¿No? De repente por ahí puede fluctuar la idea de ustedes. Lo que yo estoy tratando de hacer en este momento, estoy tratando de colocarme en el lugar de tu pensamiento. ¿Ya? Lo que un alumno de repente puede pensar. De repente, ya por último caso, me podría decir, profesor, se va a las 5 porque me habla de todo y me habla de la actualidad. Yo este último caso sí te diría que no. Yo me quedo con dos posibilidades. Eliminar la 2 y eliminar la 4. ¿Estamos de acuerdo? Yo me quedo con estas dos posibilidades. Eliminar la 2 y eliminar la 4. Ahora sí, quiero ver sus puntos de vista. ¿Cuál se va? ¿Eliminamos la 2 o eliminamos la 4? ¿Cuál La 4, considera usted? La 4, la 4, profesor, la 4, profesor. porque está hablando de un libro De un y libro. en todo el texto está hablando de una pintura y de arte y al final en la número 4 habla de libros. Sí. A ver, muy bien. Bueno. Dice, comienza con una apretada exposición del desarrollo del arte en el Perú. No me menciona que es un libro. Cuidado. Como corresponde, todas las ilustraciones han sido tomadas del célebre Museo del Arte de Nueva York. Ilustraciones han sido tomadas. Yo ahí tengo que entender que son fotos. De todas maneras. Salvo que yo tenga la idea de que tomaron algo y lo llevaron de un lugar a otro.
¿Me dejó entender? Ojo, estoy tratando de ser explícito para que usted se coloque en el lugar de repente del otro compañero que está planteando su respuesta. Culmina con una valoración de las principales obras de arte plástico contemporáneo. No me menciona cómo, digamos, cómo lo está plasmando esa valoración, pero yo te pregunto, ¿cómo tú plasmas una valoración del arte plástico? ¿No sería escrito? ¿No sería escrito? Y traza un panorama del estado actual del arte plástico. Traza un panorama, o sea, se enfoca en darte una visión del arte plástico actual. Si yo elimino la 4, no voy a tener la idea general de qué trata esto. ¿Me entiende? Porque en ningún momento yo puedo asumir que es un libro si no me menciona la 4. En ningún momento me asume qué tipo de trabajo es si no menciona la 4. Esta última parte, por eso quería que ustedes lo hagan solos, para que, o sea, ya el nivel va a comenzar a, ¿no? Ya se comenzó un poco a elevar, y la idea es que te enfrentes a esto, pero date cuenta algo, acá hay algo muy importante, es la interpretación. Interpreta los enunciados. Yo acá elimino la 2. ¿Por qué? Porque la 1, escúchame bien, la 1, la 3 y la 5 me hablan de las partes que se están desarrollando. ¿De acuerdo? Partes que se están desarrollando, o sea, los componentes de las partes de este libro. ¿Ya? Por ejemplo, la 1 hace referencia a la introducción, ¿ya? La 3 hace referencia a la conclusión del libro, ¿ya? Y la 5 engloba lo que hace el libro. Profesor, pero entonces la 4 podemos eliminar porque ya hablamos de las 3 partes. Pero si yo no menciono la 4, reitero, si no menciono la 4, no sabría que estoy hablando de un libro. Entonces sería la 2, profesor. Claro. Yo debería eliminar la 2, porque ya, si estoy hablando del contenido del libro, detallando el contenido del libro, o lo que enfoca el libro en este caso, para mí es relevante las imágenes que utilizo. Por eso yo eliminaría la 2. Ojo, es el criterio que yo te estoy explicando. Ya, o sea, me estoy colocando en el lugar de este pensamiento, ¿no? Que puede tener el alumno. Algunos dirán, profesor, pero entonces si yo elimino la 4, ya pues tengo el contenido porque está explícito. Pero lo que pasa es que yo no sé si es un libro, si leo las demás. Necesito, en este caso, la número 4 para especificar qué es un libro. ¿Ok, chicos? Jóvenes, en general, resumen, tengo un minuto. Acá hay más ejercicios que quiero que practiquen lógicamente, el tiempo nos ha ganado, pero lo que me importa en esta parte es que usted entienda que debemos tener claro el tema, interpretar los enunciados para poder desarrollar los ejercicios. ¿De acuerdo? Es muy importante la interpretación y recuerda los criterios para eliminar. Muy bien, jóvenes, ha sido un placer llegar a ustedes. ¿De acuerdo? Cuídense bastante. Nos reencontramos ya en la siguiente clase, el siguiente sábado. Practica, por favor. Y recuerda que debes seguirte cuidando. Estudia bastante. Que tengas una bonita semana. Feliz Día de la Madre.